Agradecer a mis colegas Victoria y Alejandro, compañeros de muchas batallas, por invitarme a dar esta charla, que va a representar mi visión acerca de la resistencia bacteriana en la comunidad y que curiosamente se complementa muy bien con la charla que dio la doctora Concha. Nosotros no hemos tenido contacto como en 15 días porque estoy de vacaciones hasta hoy, así que curiosamente esto va a ser como un repaso y algo muy práctico para ustedes. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? 4 tópicos importantes. Uno, entendiendo la resistencia antibiótica, cosas muy simples pero que sirven para la práctica clínica y de conocimiento general. Lo segundo es entender cómo se produce la resistencia antibiótica en la comunidad, porque un paciente que llega a nosotros tiene resistencia o tiene infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos. Vamos a conocer situaciones y novedades que hay en el país, la realidad con datos duros acerca de la resistencia antibiótica en la comunidad y finalmente recomendaciones en las cuales también ocuparemos las tecleras para hacer algo más interactiva esta presentación. Primero, recordar una de las tantas definiciones de antibióticos. Este es un subgrupo de antimicrobianos que obviamente tiene actividad antibacteriana, pero que generalmente, y esto hay que recordar, tienen un origen natural. Es decir, generalmente estos son productos derivados de hongos o de otros microorganismos que durante los años han desarrollado estos antibióticos, ¿no es cierto?, de manera natural para combatir las bacterias. Eso como primera actividad, como primer concepto. Lo segundo, ¿cuál es el enemigo? El enemigo son nuestras bacterias, ¿no es cierto?, que son probablemente uno de los animales o miembros del reino animal más numerosos en el planeta y que han estado por miles y millones de años antes que nosotros. Por lo tanto, en ese tiempo, digamos, en esos tantos años que han estado en la Tierra, ellos han tenido que luchar contra estos hongos o estos otros microorganismos que producen sustancias contra ellas. Por lo tanto, esto de combatir los antibióticos no es nuevo para ellos. Es una cosa que va intrínseca en su evolución. Y esto se pone de manifiesto en algunos ambientes, ¿no es cierto?, cerrados para el hombre, en que uno puede comprobar estas teorías. Esta es una región de Estados Unidos que queda en Nuevo México, en la cueva de Lechuguillas. Me pido perdón por la falta de la U, pero es difícil hacer una presentación cuando una niña de 1 año está tratando de tomar todas las teclas del Mac al mismo tiempo. Bueno, esta cueva es un complejo muy profundo y con miles de kilómetros o cientos de kilómetros hacia la profundidad y un recorrido bastante extenso, ¿no es cierto?, donde se producen ambientes cerrados, en los cuales obviamente no ha llegado ninguna bacteria que estaba expuesta a los antibióticos por el hombre y en los cuales las bacterias han estado interactuando con los hongos y con otros microorganismos por mucho tiempo. ¿Qué podemos ver ahí? Que cuando uno estudia estas bacterias, que diría, ¿por qué tienen que tener resistencia a los antibióticos estas bacterias si nunca han tenido contacto con la ciprofloxacino o con la penicilina? Pero eso es un error, porque realmente sí lo han tenido. Lo han tenido porque han estado interactuando con hongos. Y si uno ve los genes que tienen estas bacterias, curiosamente, muchas tienen genes contra los aminoglicósidos, que les confieren resistencia a los aminoglicósidos, un porcentaje alrededor del 20% en este gráfico, o contra los beta-lactámicos, que son, como dices, ¿por qué las bacterias tienen resistencia o genes contra la resistencia de estos antibióticos que si nunca han estado expuestos, digamos, a ellos? Y es un error porque en realidad los genes de resistencia bacteriana no son nuevos. Y dado que los antibióticos se derivan en gran parte de ellos de productos naturales, es comprensible que las bacterias ya han estado expuestas a estos productos y que probablemente cuando nosotros le demos un antibiótico por mucho tiempo o en forma repetida a un paciente, estas bacterias van a expresar estos genes que probablemente tienen guardados y si nosotros les ayudamos, digamos, en el hospital transmitiendo estos genes a las bacterias que no lo tienen, probablemente esta situación va a empeorar. Ese es el primer concepto. Posteriormente, bueno, en la comunidad, es decir, donde nosotros vivimos, ¿existe resistencia a antibióticos en personas si nunca han recibido antibióticos? Bueno, en realidad esto es difícil que ninguna persona haya recibido antibióticos porque los cuidados de salud son muy avanzados en la actualidad, pero pongamos que haya estado muy pocas veces expuesto a ello. ¿Puede una persona tener una bacteria resistente? Y esto es un complemento a lo que mencionaba la doctora Concha, que es un hecho de que en los grandes países, ¿no es cierto?, se han estudiado muestras de bacterias de las tierras, y han comparado las bacterias actuales con las bacterias que estaban presentes en 1940 y es un hecho que estas bacterias actuales tienen resistencia para varios antibióticos.
en comparación con las otras que no las tenían. Ya no estamos hablando de genes resistencia, sino que resistencia, digamos, probada. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Bueno, ya lo esbozó un poco la doctora Concha. Existe un porcentaje que tal vez es mayor en cuanto a consumo de antibióticos en los animales. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? En Chile, una realidad muy digamos, cercana a nosotros, son los salmones. Chile, como sabemos, es un exportador de salmones a nivel mundial. Y fíjense ustedes la cantidad de antibióticos que nosotros utilizamos, o que Chile utiliza en el fondo, al criar estos salmones en comparación a Estados Unidos o Noruega. Estos son datos chilenos, yo no lo estoy inventando. Y bueno, esto no es porque los salmones estén enfermos de enfermedades bacterianas, sino que lo utilizan como una medida, como por así decirlo, engordar y aumentar la producción. Si ustedes se fijan, este es un dato chileno también, publicado en la Revista Médica de Chile hace un par de años, en los cuales uno ve aquí muchos números. Estas dos curvas son las toneladas de antibióticos que se utilizan en Chile, a nivel de los años, ¿no es cierto?, en medicina animal. Si ustedes ven, este es un número que habla de las toneladas que se utilizó de ciprofloxacino en el año 2007 en la medicina veterinaria en cuanto a todo, digamos, todos los animales de Chile, y las toneladas de utilización de tetraciclina, y estos son estos mismos antibióticos, pero en humanos, las toneladas que usaron en humanos. Ustedes se fijan, es impresionante la cantidad de antibióticos que uno utiliza en la medicina veterinaria comparada con la medicina humana en Chile. ¿Y esto cómo puede afectarnos? ¿Por qué nos afecta a nosotros? Y esta respuesta la puede dar esta ave, ¿no es cierto?, que es una gaviota conocida por todos. Esta en particular se llama gaviota de Franklin. Es un ave que vive de gran parte del país, ¿no es cierto?, y tiene una particularidad que tal vez se complementa a lo que dijo el doctor Álvarez: las enfermedades van a ser cada vez mundiales. Estas gaviotas son capaces de viajar hasta Canadá. ¿Qué pasa con estas gaviotas? Consumen pescado, consumen salmones. ¿Y quiénes más consumen salmones? Nosotros. Por lo tanto, tenemos una fuente de alimentación en común. ¿Qué se hizo? Otro estudio chileno, esta vez sueco-chileno, se buscó bacterias resistentes en las deposiciones de las gaviotas que viven en Chile. Y las comparó con personas que viven en esta misma zona que nunca habían estado hospitalizadas. No fue tanta curiosidad encontrar bacterias resistentes a los antibióticos en las gaviotas, pero sí lo fue encontrarlas en los humanos, que nunca habían estado hospitalizados. Y al comparar estas bacterias, encontraron que, esto es un gráfico bien complejo, pero en el fondo encontraron que algunas de ellas, el humano es lo amarillo y las bacterias encontradas en las aves son en verde, compartían varias información genética y probablemente eran muy cercanas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que probablemente nosotros, cuando enfrentemos a un paciente, ya no vamos a estar enfrentando bacterias resistentes que provengan de pacientes que han estado en el hospital, sino que a través de los años va a ser cada vez más frecuente encontrar bacterias resistentes en personas que nunca han estado en el hospital y que sí, como único factor de riesgo, han comido carne, pescado u otros productos digamos, de naturaleza animal. Por lo tanto, una cosa novedosa, ¿no es cierto?, es que tal vez nosotros en el futuro cercano encontremos resistencia o infecciones resistentes en personas que nunca han estado hospitalizados, pero sí han ingerido alimentos o agua, ¿no es cierto?, de animales que han estado colonizados con bacterias resistentes, producto del consumo de antibióticos en animales. Esto ya no es tan lejano, ¿no es cierto?, y en Europa ya se han empezado a ver infecciones por síndrome hemolítico urémico de bacterias Escherichia coli resistentes a los antibióticos que provienen de granjas, ¿no es cierto?, de Europa. Bueno, pero ¿qué es lo que ve el médico en Chile, en Temuco? Ve dos realidades. Una realidad, ¿no es cierto?, a la cual no me voy a referir, son los pacientes que tienen infecciones por bacterias resistentes que han estado hospitalizados. Y otra realidad es aquella en cual el médico se enfrenta, ¿no es cierto?, en la trinchera de la medicina primaria, con pacientes que tienen, por ejemplo, una infección urinaria por una Escherichia coli B, la cual ya no le sirve el ciprofloxacino, ya no le sirve el cefadroxilo. Ese grupo de pacientes es el que probablemente más importa en la práctica clínica diaria. Esto es algo que no solo me preocupa a mí o al grupo de infectología, ¿no es cierto?, sino que ha llamado la atención de la Organización Mundial de la Salud, y el año 2014, el año pasado, ¿no es cierto?, publica un reporte de bacterias que podrían interesarle a la atención primaria. ¿Por qué? Porque estas bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos que se utilizan para tratarlas.
Estas bacterias que, como son un llamado de alerta, ¿no es cierto?, son la Escherichia coli, la Klebsiella, el Staphylococcus aureus, de los cuales nosotros tenemos mucha información en infecciones provocadas en hospitales. Pero en Chile existe poca información acerca de las bacterias que provocan infecciones en la comunidad y que tienen resistencia a los antibióticos, sobre todo en estas tres. ¿Qué hay en Chile? Hay mucha información de estas últimas 4 bacterias. El neumococo, ¿no es cierto?, que todos nos enfrentamos en la práctica clínica diaria, ¿no es cierto?, a tratar infecciones respiratorias altas o bajas, no complicadas. La salmonela, la shigella y el gonococo. De estos, que son parte de la lista de bacterias preocupantes por la Organización Mundial de la Salud, me voy a referir un poco más para hablarles de la realidad chilena. Todos, ¿no es cierto?, los médicos que trabajan en atención primaria en algún momento van a tener que enfrentar una enfermedad neumocócica. Si bien nosotros en el hospital ponemos énfasis en las infecciones invasivas, en la atención primaria se enfrentan, ¿no es cierto?, comúnmente a otitis, sinusitis y neumonias no complicadas producto de este microorganismo. ¿Qué pasa? Este es un cuadro que parece complejo, pero les pido que pongan atención a lo que les voy a señalar. El ISP, que es el Instituto de Salud Pública de Chile, hace una vigilancia de algunas bacterias en particular que afectan a la atención primaria. Y específicamente del neumococo, el año pasado publicó un reporte de la realidad chilena, que dice que nuestro principal antibiótico para tratar al neumococo, nosotros sabemos, es la penicilina o sus derivados, ¿no es cierto?, la amoxicilina para la atención primaria. Que cuando este neumococo provoca infecciones que no son meningitis, es decir, infecciones que va a ver un médico en atención primaria, la sensibilidad o la resistencia a la penicilina es 0,101 a través de los años. Por lo tanto, el antibiótico, la amoxicilina, es completamente útil en atención primaria y no deberíamos estar ocupando para tratar al neumococo otro tipo de antibiótico. Distinto es la meningitis, pero eso es un tema que no vamos a tocar en esta presentación. ¿Qué pasa con el gonococo? Uno dice, bueno, el gonococo es una enfermedad que no se ve en atención primaria. Pues la verdad es que sí se ve y las uretritis son bastante frecuentes de ver, pero ¿cuál es el problema? Que probablemente estos no llegan a notificarse o a contabilizarse, pero en Chile existe un conteo de las cepas de gonococo que se aíslan anualmente y esto va en aumento. Y si uno ve la curva epidemiológica de las uretritis gonocócicas en Chile, vemos que el año pasado, que es el año, esta curva negra, ¿no es cierto?, estuvimos en el nivel rojo, que es el nivel de alerta. Cuando una enfermedad, digamos, está en este canal, llama la atención de las autoridades, ¿no es cierto?, y dice, oh, estamos en un nivel de alerta, están produciéndose muchas enfermedades por gonococo y nosotros tenemos que hacer algo. Y ese algo se manifiesta en una vigilancia a la resistencia de esta bacteria a los antibióticos, en Chile. ¿Y qué sabemos? Que nosotros, generalmente, el gonococo se trata con ciprofloxacino. Pero ¿qué sabemos en Chile? Que este antibiótico cada vez, a través de los años, se está haciendo más resistente al ciprofloxacino. Y por lo tanto, tal vez vamos a tener que buscar una alternativa para tratar a estos pacientes. ¿Cuál sería esta alternativa? Hasta el momento, la ceftriaxona. Ahora, esto es claramente menos preocupante que otras realidades internacionales, pero es la realidad chilena. ¿Qué pasa con la salmonela? Uno dice, la fiebre tifoidea ya no existe en Chile. Y la verdad es que eso tiene en parte razón. Los casos de salmonelosis por fiebre tifoidea o salmonella tifi son cada vez más bajos, o muy bajos, ¿no es cierto? Estos son los números en color morado, la cantidad de fiebre tifoidea que ha habido en Chile, pero la salmonelosis es bastante prevalente aún y es causada por otras salmonelas, no tifi, digamos. Y ven ustedes que a través de los años, sobre 2.000 casos o sobre 1.000 casos, ¿no es cierto?, de salmonella tifi anuales, porque esto es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Qué nos preocupa? Que nosotros en la atención primaria tenemos pocos antibióticos para tratar la salmonelosis, pero afortunadamente a través de los años en Chile todavía persiste una gran actividad del ciprofloxacino, lo que es bastante útil para nosotros. Y para Shigella, que es otra de las bacterias que están en preocupación, ¿no es cierto?, también existe un buen porcentaje de sensibilidad al ciprofloxacino. Entonces, afortunadamente nosotros tenemos bacterias en Chile que son todavía bastante sensibles, pero otras que no lo son. ¿Y qué podemos hacer para enfrentar a ese paciente que tiene esta infección bacteriana, ¿no es cierto?, urinaria, por Escherichia coli bleh, por Klebsiella bleh? ¿Qué podemos hacer en la atención primaria? Bueno, uno dice, entonces consigamos nuevos antibióticos. Pues esa respuesta, digamos, o esa intención probablemente no va a suceder, porque cada vez son menos los antibióticos que se producen, los nuevos antibióticos que se producen en el mundo, ¿no es cierto? Y si bien existe una campaña para crear 10 nuevos antibióticos para el 2020, esto probablemente no va a suceder.
y cada vez vamos a tener menos antibióticos nuevos disponibles. Probablemente vamos a tener que utilizar algunos viejos que están en el olvido. Entonces veamos soluciones reales y prácticas. ¿Qué hacer para tratar estas infecciones? Lo primero, a nivel país, ¿no es cierto?, generar datos, porque si yo no tuviera datos no podría haberles hecho esta presentación, ¿no es cierto?, de la realidad chilena. Y para eso, ¿no es cierto?, existe el Instituto de Salud Pública y algunas sociedades científicas como la Sociedad de Infectología. O sea, a nivel país, lo primero que necesitamos es generar datos. Lo segundo es, a nivel personal, completar los tratamientos antibióticos, lo que decía la doctora Concha. Utilice antibióticos solo cuando el médico lo indique. Esta pregunta no tiene teclera, pero en lo personal, ¿cuántas personas del auditorio completan y siguen al pie de la letra el tratamiento antibiótico? Probablemente no sea 100%, esté de aquí para abajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, los consejos que yo les podría decir son dos. Uno, utilice el antibiótico correcto. Cuando haya que utilizar antibiótico, elija el antibiótico correcto. Y dos, utilice el antibiótico solo cuando sea necesario. Vamos a ver ejemplos y vamos a ver ejemplos con teclera para hacer esto más interactivo. Antes que eso, un dato. Yo les mostré que el neumococo es sensible a las penicilinas cuando produce enfermedades no invasivas en Chile. Pero fíjense ustedes lo que ha pasado con la eritromicina, o con los macrólidos, en el fondo, que este es un marcador de macrólidos. La sensibilidad a las eritromicinas en Chile se ha ido perdiendo, y eso es a raíz del mal uso de antibióticos. Si yo quiero tratar una neumonía en Chile ambulatoriamente con macrólidos, por ejemplo, con la eritromicina, puedo tener una posibilidad de falla cuando los pacientes tienen mayores de 15 años y sobre todo cuando tienen menor de 5. Por lo tanto, uno tiene que elegir el antibiótico en forma correcta basada en esta información. Entonces, prescriba el antibiótico correcto. Una patología frecuente en atención primaria, en la cual todos hemos tenido alguna vez, es la amigdalitis pultácea, la amigdalitis por Streptococcus pyogenes. Si usted cuenta con todos los recursos, con todos los antibióticos en su arsenal, ¿no es cierto?, ¿cuál de estos antibióticos orales, porque podría ser inyectable, pero pongamos que tenemos orales, ¿no es cierto?, es su primera elección para tratar una amigdalitis pultácea? Les pido que voten, ¿no es cierto?, utilicen la teclera. La opción A es amoxicilina, después viene amoxicilina ácido clavulámico, la claritromicina, el levofloxacino, vámonos a la segura, tratémonos con levofloxacino, o clindamicina. ¿Cuál creen ustedes que es el antibiótico correcto? Veamos, entonces, con datos duros, ¿cuál es el antibiótico correcto? La vigilancia del Instituto de Salud Pública en Chile de esta bacteria, ¿no es cierto?, nos dice que en Chile, a correr de los años, hay un 100% de sensibilidad para la penicilina. Es decir, nosotros no tendríamos que utilizar amoxicilina ácido clavulámico para tratar una amigdalitis por Streptococcus pyogenes. Solo la vieja y conocida penicilina o amoxicilina, ¿no es cierto? Las quinolonas no tienen indicación en estos cuadros, por lo tanto, recetar moxifloxacino o levofloxacino para una amigdalitis es totalmente innecesario. Uno dice, bueno, entonces, si el paciente tiene alergia a la penicilina, ahí se complica el panorama. Esto es un escenario que es un tanto frecuente de la práctica clínica. La paciente dice, me pusieron una penicilina benzatina y me dijeron que tenía alergia. Y esto no es solamente en Chile, en Estados Unidos también ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Y cerca de 30 millones de personas dicen que son alérgicos a la penicilina, siendo que la gran mayoría no lo son. 28 millones no tienen alergia a la penicilina. Y esto puede ser importante, sí, porque genera hospitalizaciones más largas. La gente que dice que tiene alergia a la penicilina automáticamente tiene que usarse antibióticos alternativos, ¿no es cierto? Y cuando desarrolla una infección en su hospitalización es por microorganismos más resistentes que los comunes, digamos. Entonces, si uno quisiera hacer algo y saber realmente si esto es así, uno debería hacer un test cutáneo, digamos, para tener una tranquilidad al enfrentar a ese paciente. Segunda pregunta, digamos. Utiliza antibióticos solo cuando es necesario. Esto es algo muy frecuente de ver en interconsultas al equipo de infectología, incluso a nivel hospitalario. ¿En cuál de los siguientes pacientes corresponde tratar una bacteriuria asintomática? ¿En un hombre diabético, en una mujer diabética, en una persona de 65 años que tiene una bacteriuria asintomática, sea hombre o mujer, pero que tenga mayor de 65, o el que tiene una sonda Foley y yo, no teniendo síntomas, le pedí un urocultivo, encontré una bacteria muy resistente
lo mando a infectología porque tiene que tratarse esa bacteria. O en ninguno. ¿En cuál de estos pacientes yo trato una bacteriuria asintomática? Bueno, la mayoría dice que en ninguna, sin embargo hay un porcentaje de gente que va en alguna de estas alternativas. Yo quería mostrarle esta diapositiva en que habla, esto está estudiado, todo lo que uno piensa, digamos, que no está la mayoría de las veces estudiado, y en Estados Unidos ya hay tablas de cuán frecuente es encontrar un paciente diabético, por ejemplo, ya sea hombre o mujer, con bacteriuria asintomática. Fíjense ustedes que es un porcentaje alto. Mujer 27%, hombre 11%. ¿Cuán frecuente encontrar una persona mayor de 70 años con bacteriuria asintomática? Fíjense ustedes que no es infrecuente, es relativamente alrededor del 15%, ya sea hombre o mujer. Y cuando nosotros encontramos un paciente con sonda Foley o con catéter urinario permanente, ¿no es cierto?, es del 100%, o sea, si un paciente, por alguna razón, utiliza una sonda Foley, digamos, por mucho tiempo, el 100% de las veces va a tener una bacteria en esa orina. Entonces uno dice, bueno, lo tengo que tratar porque tiene mayor riesgo estas personas de desarrollar una infección. Entonces lo tengo que tratar. Y ese lo tengo que tratar deriva en tratamientos con nitrofurantoína, tratamientos con ciprofloxacino, tratamientos con cefadroxilo y tratamientos con lo que se me ocurra porque es un riesgo, ¿no es cierto? Y eso no es así. Se sabe que estas poblaciones, ya hay estudios doble ciego randomizados de mucho tiempo, en los cuales uno hizo eso, trató a la bacteria para que no tuviera infecciones a futuro. Y en realidad el riesgo de que esta persona tenga una infección es el mismo que tratándolo o no tratándolo. Y lo único que uno logra tratándolo es, cuando realmente tenga una infección por bacterias resistentes. Entonces, no pide urocultivo en diabéticos, cuando están asintomáticos, en pacientes de tercera edad, ¿no es cierto?, portadores de sonda Foley, o que tienen alguna lesión espinal por la cual se basa en cateterismo. No pide urocultivo porque eso es una tentación, ¿no es cierto?, al encontrar algo positivo, tratarlo. ¿A quiénes uno debería tratar? Sí o sí a una embarazada, ¿no es cierto?, porque tiene un riesgo de hacer una pielonefritis y tener un problema en su embarazo cuando tiene una bacteriuria asintomática. O cuando alguien con estos factores de riesgo va a ir a una cirugía urológica. Esos pacientes sí deberían tratarse. También los trasplantados renales, pero eso es algo que es poco frecuente de ver en la atención primaria. Por lo tanto, no trate colonizaciones porque lo único que va a hacer cuando el paciente realmente necesita un antibiótico, este va a tener que ser de amplio espectro porque va a desarrollar una infección por microorganismos resistentes. Última pregunta, ¿no es cierto? Este es un paciente con úlceras varicosas, otro problema muy frecuente de ver en la interconsulta de infectología. ¿Cuándo indica antibióticos? No sé si se verá bien la foto del fondo, pero ¿usted indica antibiótico en el tratamiento de esta úlcera, un paciente A, ¿no es cierto? ¿O indica antibiótico en esta otra paciente que tiene esta úlcera aquí, ¿no es cierto?, pero con claros signos de tener otra patología agregada? ¿En cuál indica antibiótico? Muchos se fueron, ¿no es cierto?, por la opción B, que obviamente tiene indicación de antibiótico porque es un paciente que tiene una úlcera, pero tiene una celulitis agregada. Esta es una foto real de un paciente que la semana pasada se me consultó vía telefónica si estaba bien dejarle ciprofloxacino y derivarlo para la casa. Claramente no está bien y eso fue lo que se hizo, derivarlo para la casa. Por lo tanto, existe digamos, desconocimiento de esta información, que es algo que uno encuentra que es algo básico, pero a veces no es tanto. Las úlceras varicosas no se tratan con antibióticos, salvo que tengan celulitis, como es el caso de esta persona, ¿no es cierto?, que tengan una linfangitis asociada, que la úlcera aumente de tamaño en forma rápida, ¿no es cierto?, o que la persona tenga fiebre y que uno piense que el foco es la úlcera, ¿no es cierto? Nunca se toman cultivos de la superficie de la úlcera, porque solo se va a diagnosticar una colonización y eso va a provocar que uno tienda a tratar esa colonización. Nunca use antibióticos de rutina y no utilice ciprofloxacino como monoterapia, que es algo que también mencionó la doctora Concha, porque va a fracasar. El ciprofloxacino no afecta o afecta en forma regular menor a las bacterias de la piel. Y otra cosa que es frecuente que nos llegue como consulta es si uno toma un cultivo de la úlcera, de la superficie de la úlcera,
y encuentra un microorganismo multiresistente, hay que tratarlo, lo enviamos a infectología, solicitemos antibióticos para tratarlo. Y eso no tiene ninguna razón de ser, salvo que el paciente tenga estos hallazgos. Por lo tanto, ¿qué les podría decir yo? Que la resistencia bacteriana a nuestros antibióticos existe desde hace mucho tiempo, antes de que se empezara a usar la penicilina endovenosa o oral, ¿no es cierto? Y que probablemente nunca dejará de existir. Si a usted le gusta la infectología y piensa que va a tratar por mucho tiempo el VIH, probablemente no se dedique a la infectología porque el VIH en algún momento va a desaparecer. Las bacterias no. El mal uso de antibióticos a todo nivel, ya sea ambiental, animal o en la práctica clínica, facilita que estas bacterias que tienen dormidos los genes de resistencia las despierten, digamos, y van generando infecciones de difícil tratamiento. Y si uno tuviera que decir dos consejos, ¿no es cierto?, para la audiencia de atención primaria: utilice el antibiótico correcto, cuando tenga que utilizar antibióticos, elija bien y solo utilícelo cuando sea estrictamente necesario. Muchas gracias.